Fortaleciendo nuestro sindicato. Conduce Bruno Rojas, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Como siempre, un gusto compartir con ustedes en este espacio de Fortaleciendo nuestro sindicato. Un programa realizado por el Centro Cultural 18 de Mayo a través de la Red Nacional de Noticias Obreras. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa que estará dedicado a analizar la gestora pública. ¿Qué es la gestora pública? ¿Para qué la gestora pública en el marco del actual sistema integral de pensiones? Estas son algunas de las preguntas, más otros cuestionamientos de sectores laborales en torno a la gestora pública. Bienvenidos, bienvenidas a Fortaleciendo nuestro sindicato. ¿Cuándo, carajo? La ley 65 de pensiones se aprobó en diciembre del año 2010 y es a partir del año 2011 que comienza a implementarse lo que hoy se denomina el Sistema Integral de Pensiones. Un sistema que sustituye, reemplaza del todo o casi todo a lo que era el seguro social obligatorio. Y decimos casi todo, que es la percepción más correcta, porque en realidad el sistema integral de pensiones continúa la orientación, el objetivo que se trazó el seguro social obligatorio implementado desde el año 1996-1997. En el marco de la ley 65, y para que este sistema integral de pensiones pueda implementarse, pueda, en este caso, aplicarse en el país, una de las reformas importantes que se trazó la ley 65 fue la creación de la gestora pública de seguridad social de largo plazo, que sustituye a las AFP, a las administradoras de fondos de pensiones. Y revisando el artículo 147 de esta ley 65, reiteramos, implementada desde el año 2011, esta gestora es creada como una empresa pública nacional estratégica. Tómenlo en cuenta, empresa pública nacional estratégica, con derecho público reconocido, duración indefinida, personalidad jurídica, patrimonio propio, con autonomía en sus decisiones en cuanto al trabajo administrativo, financiero, legal y técnico, y con jurisprudencia, competencia y alcance nacional. Así lo determina este artículo que hace a la ley 65. La gestora nace bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al ser una empresa pública, una empresa estatal, la gestora en este sentido. La gestora, como también ha sido justificada por autoridades del gobierno actual, esta gestora nace o cumple más bien aquello establecido por la Constitución Política del Estado, en el sentido de que los servicios de seguridad social pública, en este caso, no pueden ser o no podrán ser privatizados. Este es el justificativo que se utiliza en el sentido del nacimiento y la implementación de la gestora pública en este caso. Mientras dure la transición hacia la implementación total de la gestora, que se estima va a ser desde mayo del siguiente año, del año 2023, las AFP, Futuro y Previsión, las administradoras de fondos de pensiones, son las que se harían cargo, se están haciendo cargo todavía de lo que significa la administración de los fondos de pensiones
en este sentido. Y justamente se determina que las AFP continuarían realizando todas las obligaciones concernientes a lo que hace a la administración de los fondos de pensiones a través de un contrato de prestación de servicios suscritos con el Estado boliviano. Esto lo determina la ley 1732, que dio lugar al nacimiento del Seguro Social Obligatorio, pero también por la propia ley 65, que establece sus funciones y obligaciones como nueva entidad pública en este caso. Retomamos el concepto de empresa pública nacional estratégica. ¿Qué es esto? ¿Cómo esta figura podría incidir en lo que son el asegurar el derecho a la jubilación, el pago de pensiones, en fin? Según el artículo 5 de la ley 466 de empresas públicas, una empresa pública nacional estratégica es aquella que desarrolla su actividad en los sectores de hidrocarburos, minería, energía, telecomunicaciones, transporte y otros de interés estratégico, o sea, de un interés prioritario, de un interés importante para el desarrollo del país. Pero ¿cuál es la finalidad de una empresa pública nacional estratégica? Producir excedentes económicos para potenciar el desarrollo económico productivo y financiar las políticas públicas que pueda llevar adelante el país. Este es su propósito. Así se define una empresa pública nacional estratégica. Y aquí viene uno de los primeros cuestionamientos que se hace a la gestora a partir de ciertos sectores laborales, por ejemplo, como el de los jubilados, en sentido del carácter de una empresa pública nacional estratégica. Y el cuestionamiento va en sentido de por qué los excedentes económicos que se puedan generar, la rentabilidad que se pueda generar, ¿sí? Y todo aquello que permita el incremento de los fondos de pensiones vaya precisamente en beneficio de los jubilados y de los aportantes en términos generales. Es un primer cuestionamiento, porque al ser esta empresa pública nacional estratégica, pues es importante considerar este aspecto. Muy bien, según la ley 65 y también según el decreto 2248, que aprueba los estatutos y la escala salarial de la gestora, se determina que sería a cargo de la administración de los fondos, de todos los fondos del Sistema Integral de Pensiones. Por ejemplo, el Fondo de Ahorro Previsional, el Fondo de Vejez, el Fondo Colectivo de Riesgos, el Fondo Solidario, que permite el pago de la pensión solidaria, y el fondo destinado al pago de la renta universal de vejez, más conocida como la renta de dignidad. Es decir, hacerse cargo prácticamente de la administración de todos estos fondos en este sentido. Esto significa que es a través de esta gestora que el Estado se apropia, permítame el concepto, de todos los fondos, de los aportes, de aquellos fondos destinados al pago de las pensiones de jubilación. ¿Con qué carácter se hace cargo el Estado? Es lo que vamos a seguir detallando en el programa. En el estatuto, revisando el estatuto de la gestora, en su artículo 12, justamente ratifica este cuestionamiento que se hace desde diferentes sectores laborales, en el sentido que en este artículo se puede leer, en el parágrafo 1, las utilidades que genere la gestora por las actividades de administración van a ser destinadas, ¿sí?, a lo que significa la distribución de utilidades que implicará la transferencia de recursos al Tesoro General del Estado. Es decir, con los aportes, con el manejo de los aportes de todos los fondos que hacen al Sistema Integral de Pensiones, esta empresa genera recursos para el Estado. Esta es la figura. Genera recursos para el Estado, excedentes para el Estado.
Y la pregunta nuevamente vuelve. Es decir, ¿por qué no las utilidades que se puedan generar, los excedentes que se puedan generar, que sí es posible, si se diera una política de inversiones transparente, una política de inversiones que mejore la rentabilidad de los aportes, pueda orientarse a la mejora de las pensiones de jubilación? Y este es un aspecto importante justamente a tomar en cuenta en este sentido. ¿Quién o qué entidad o instancia fiscaliza, controla a la gestora? En primer lugar, como ya dijimos, está bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En segunda instancia, está controlada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones, más conocida como la APS, la sigla que sintetiza a esta entidad, ¿sí?, que tiene atribuciones, competencias, derechos y obligaciones en materia de seguros, ¿no?, referidos, por ejemplo, a la ASFI, que es la otra autoridad vinculada a lo que significa el control de la actividad financiera. Estas son las instancias que se ocuparían del control de la gestora, más un directorio que vamos a justamente también considerar como otro elemento importante cuando nos preguntamos qué es la gestora y para qué la gestora. Hasta ahora, ¿qué está haciendo la gestora? ¿De qué se ocupa la gestora? Desde el 2 de enero del 2018 se hizo cargo del pago de la renta universal de vejez, es decir, de la renta dignidad, y del pago de los gastos funerarios, de los cuales obtiene una comisión, obtiene ciertas utilidades, que, de acuerdo a autoridades del Ministerio de Economía, el propio ministro Montenegro señaló que la gestora, por ese concepto, tiene utilidades. Y esas utilidades, en este caso, pues permitirían proyectar a la gestora como una entidad que sí puede ser rentable, puede ser sostenible en el sentido de estas comisiones que favorecen este hecho. Es el decreto 33 del año 2017, exactamente el 20 de septiembre, que norma la transferencia de la administración y el pago de los beneficios por parte de la APS hacia la gestora. En este caso, destinados al pago de la renta dignidad y los gastos funerarios como tal. Si vamos puntualizando algunos aspectos y el porqué de los cuestionamientos, el porqué del rechazo de varios sectores laborales sobre el contenido, el carácter de la gestora, pues vamos a, en el programa, detallar estos aspectos. Hemos comenzado con uno que está referido al carácter de la gestora. Ser una empresa pública nacional estratégica, no precisamente al servicio de los jubilados, sino más bien apunta a ser una empresa lucrativa, que es algo que se puntualizó en algunos espacios de análisis y debate de los sectores laborales. La gestora, en primer lugar, llama la atención por su lenta implementación. Desde el año 2011 hasta este año, 2022, son poco más de 11 años que la gestora no toma cuerpo. Específicamente, con el Decreto Supremo 2248 de enero de 2015, que es el que dispone su inicio en 18 meses, estamos hablando de un poco más de 7 años que la gestora no se implementa del todo, es decir, no se hace cargo de toda la administración del sistema integral de pensiones. Ustedes se preguntarán por qué. Y en este caso se definió justamente que con este decreto que la gestora requería ciertas condiciones para operar totalmente. Una de estas condiciones, que las AFP puedan transferir toda la información de los afiliados, de aquellos que ya están cobrando una pensión de jubilación y toda otra información que permita justamente que la gestora cuente con estos registros
para su funcionamiento. Por toda la información que se fue circulando en los medios de prensa particularmente, esta transferencia de información se hizo demasiado lenta. Demasiado, a tal punto que declaraciones también recientes del propio ministro de Economía y Finanzas Públicas señalaba que hasta unas semanas atrás, de este mes de septiembre, pues solamente el 40% de toda la información de los registros que tienen las AFP se habrían transferido o estarían en proceso de transferencia. 60% restaría para que la gestora pueda contar con esta información y por tanto empezar a hacer el trabajo que la ley 65 así lo designa. Lo que también llamó la atención en la implementación de esta gestora, de esta lenta implementación de la gestora, es que la gestora recibió 80 millones del Tesoro General del Estado, de los cuales, por lo menos hasta el año pasado, 47 millones fueron destinados precisamente a la adquisición de software que permita este proceso de transferencia de la información de las AFP a la gestora en este sentido. Esta transferencia, como ya lo dijimos, ha sido muy lenta, pero además llama la atención que, según la ley 65, se dispone que las AFP están en la obligación de hacer esta transferencia de información. Sin embargo, la gestora contrata por su cuenta a una consultora que se encargue de este proceso de transferencia, de la creación de registros propios que la gestora pueda, en este caso, contar. Pues llama la atención porque de por medio se utilizan recursos de estos 80 millones que justamente permitan contar con toda esta información. Pero también la gestora recibió a través de un decreto del 3123 un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Un depósito que hace el Estado a través de la instancia correspondiente que pueda ser utilizado para determinados gastos, determinadas inversiones o simplemente para la ejecución ya e implementación de la gestora en este caso. 120 millones de bolivianos. Más los 80, estamos hablando de 200 millones de bolivianos que ya estarían destinados a la implementación de la gestora. Pero de esta cantidad, y fundamentalmente los 80 millones, ya hubo el destino de una buena parte de estos recursos para la implementación de la gestora. Y esto significa que sencillamente esta entidad ya está en un proceso de destino de estos recursos y por tanto de ejecución de gastos que los trabajadores y los jubilados se preguntan cuál va a ser el proceso que permita recuperar estos fondos que la gestora ya está utilizando. Estamos hablando casi de una entidad estatal endeudada, dado que tiene estos recursos que todavía no tienen relación con lo que pueda recuperar a partir de lo que sea su implementación de este mayo del siguiente año específicamente. Bueno, la gestora, decíamos, tarda demasiado tiempo en su implementación, son varios decretos, son 5 veces que durante 5 ocasiones que se posterga la implementación de esta gestora y pues las preguntas en torno a esto nuevamente fueron planteándose por parte de algunas organizaciones y también por los propios medios de prensa. ¿A qué se debía tanta demora? Aparte de lo que es el traspaso, la transferencia de información, ¿qué otros factores estaban presentes? Según una institución, que es el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, pues prácticamente una de las razones importantes tendría que ver con la mora. Es decir, las AFP tienen mora y no están siendo efectivas para la recuperación de deudas de empresas y de todas aquellas entidades que son aportantes al sistema de pensiones como tal. Y las AFP se habrían comprometido a recuperar estas deudas. Y penosamente,
este proceso ha sido muy lento, o las AFP han estado muy limitadas, o sencillamente con problemas como para poder recuperar estas deudas y que en este caso permitan justamente todo aquello que haga que la mora no solamente disminuya en cuanto a su porcentaje, sino fundamentalmente pueda mostrar que se está cumpliendo con aquello que es el respeto de los aportes de los trabajadores, de las trabajadoras, para su jubilación y otro tipo de prestaciones como tal. Finalmente, es el decreto 4585 del año 2021 y que permite que la gestora pueda efectivamente ya implementarse del todo. En septiembre de este año comenzó con el registro de nuevos aportantes y a partir de mayo del siguiente año comenzaría a hacerse cargo de toda la administración. Y el que se haga cargo de toda la administración, precisamente lo que vamos a también seguir puntualizando en cuanto a aquellos cuestionamientos en torno a la gestora. La gestora, y lo decimos puntualmente en fortaleciendo nuestro sindicato, comenzará a implementarse con un directorio que no tiene representación laboral. Es decir, usted, compañero y compañera que aporta al sistema, aporta para su jubilación, sus prestaciones, en fin, no tiene ningún tipo de representación o de participación en el directorio de esta gestora. Y aquí nacen los cuestionamientos también. El directorio, según la ley 65, se determina que va a estar compuesto por 5 directores. ¿Designados por quién? Por el presidente del Estado plurinacional, a partir de ternas que se propongan en la Asamblea Plurinacional. Actualmente hay un gerente en la gestora, pero es un gerente más afín a intereses del gobierno actual y no precisamente aquello que se debería haber realizado en el sentido de pensar en un director, en un gerente con formación técnica, con formación especializada en seguridad social, que permita brindar confianza a la población afiliada y a la población de los jubilados en este caso. Este directorio duraría 5 años y serían destituibles, como señala la ley, si incurrieran en algunas faltas que también están especificadas en la ley. El gobierno de Evo Morales y el gobierno de Luis Arce, parte del movimiento al socialismo, pues se negaron constantemente a ver esta posibilidad o concretizar la participación laboral en la gestora. Y esto obviamente lleva a las preguntas de ¿y cómo se fiscaliza realmente? ¿Cómo se controla efectivamente el manejo de los fondos, el manejo de las inversiones, la administración de los fondos, que en total suman un poco más de 23.000 millones de dólares? 23.000 millones de dólares, que obviamente es más del 50% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Esta cantidad de recursos pasaría a ser administrado por la gestora sin participación de ustedes, de sus representantes, para garantizar transparencia, para garantizar que efectivamente la gestora pueda cumplir con aquello que no solamente la ley determina, sino también que los propios aportantes y jubilados están planteando permanentemente. El otro cuestionamiento es que la gestora, al ser una entidad pública, nacional, estratégica, lo va a hacer o va a ocuparse de un sistema de pensiones de orientación privatista, de orientación bancaria y carente de orientación social. Si bien con la ley 65 se implementaron algunas reformas, estas reformas
han sido insuficientes como para garantizarle a usted, trabajador, trabajadora, aportante en general, una pensión de jubilación adecuada, digna, una pensión suficiente para poder cubrir los medios de subsistencia que una persona mayor de 60 años requiere en este caso. Al hacerse cargo el Estado de la administración de los fondos de pensiones a través de la gestora, es importante señalar que el Estado es deudor de ustedes, los aportantes, deudor de los jubilados que hoy están ya gozando de una pensión que, como señalamos, no es una pensión a la altura de lo que necesitan para poder cubrir las necesidades en este caso. Con información al 2021, el Estado debe o debía 6.425 millones de dólares, que equivale al 29% de lo invertido por las AFP hasta el año pasado. Hay que recordar que en ese marco el 56% están en manos de bancos, de entidades financieras, en este caso como parte de las políticas de inversiones que hacen que estos dos, sectores o dos, ¿sí? Tanto el Estado como los bancos sean los beneficiarios de las inversiones de las AFP. El Estado debe 6.424 millones de dólares. Datos más recientes publicados en los medios de prensa hablan de algo más de 7.100 millones de dólares. La pregunta que se hacen los trabajadores, y seguramente usted se está planteando, es, siendo deudor el Estado, ¿cómo se hace cargo de la gestora? ¿Cómo así va a administrar los fondos de pensiones? Es como entregarle una cantidad importante de recursos sabiendo que tiene esta figura de ser un deudor. Y mucho más si el Estado, en manos de un gobierno que ha mostrado hasta ahora muchísimos casos de corrupción, de manejo indebido de recursos públicos, puede hacerse cargo en esta condición. Un Estado deudor a cargo de la gestora como tal. Para simplemente recordar algunos datos importantes, las AFP traspasarían a la gestora en el futuro, por lo menos a partir de mayo del siguiente año, ¿sí? Ya decíamos, más de o cerca de 23.000 millones de dólares en este caso. Recursos que corresponden a una población afiliada a diciembre del año pasado, no, a abril de este año, para hacer un poco más, para manejar algunos datos un poco más recientes, a 2.440.000 afiliados. 2.440.000 afiliados, ¿sí? Para tener otros datos importantes en este caso. El otro elemento importante para este cuestionamiento a la implementación de la gestora tiene que ver con las deficientes inversiones que las AFP están, en este caso, encarando con los recursos de usted, con los recursos de los aportantes y también de los jubilados en este caso. ¿Por qué decimos deficientes inversiones? Porque sencillamente las políticas que las AFP están implementando son insuficientes, no son aquellas que puedan garantizar rentabilidad, garantizar más utilidades que permitan que en varios años de aportes de los trabajadores pues tengan un fondo mucho más expectable, mucho más importante como para poder contar con una mejor renta de jubilación. Estas políticas de inversiones nos muestran, por ejemplo, que en el caso de las AFP están limitadas, invirtieron poco en el extranjero, invirtieron más en el Estado a través de bonos y valores, invirtieron más en la banca, en el sector financiero y en estos sectores, más lo poco que invirtió en otro tipo de actividades económicas, las utilidades que se generan, los rendimientos que se generan, pues son escasos, o sea, son muy
deficientes en términos de garantizar una mejor rentabilidad para los aportantes y para los jubilados en este caso. Estamos hablando que por efectos de esta implementación deficiente de las inversiones, pues la rentabilidad fue cayendo en estos últimos años. Y mencionar que la rentabilidad histórica del 8% fue cayendo hasta menos del 2% hace algunos años atrás, y que a diciembre del año pasado contempla el 4.1%. 4.1% rentabilidad. Algunos años, como el 2002, 2003, la rentabilidad estaba hasta entre el 12 y el 18%. ¿A qué se deben estas diferencias de cambios en la rentabilidad? ¿A qué se deben estas diferencias que hacen que usted, como aportante, como jubilado, pues no tiene la seguridad de que quien administra sus fondos le garantice una mayor rentabilidad? Esta es una preocupación permanente y por tanto un cuestionamiento a lo que significa precisamente lo que sería o lo que tendría que ver con la mejora de las pensiones de jubilación. Y si hablamos de rentabilidad real, con mayor razón, porque una cosa es la rentabilidad nominal de 4.1%, pero según algunos datos y análisis del CEDLA de hace algunos años atrás, mostraban que la rentabilidad real en realidad equivalía a la mitad de lo que se estimaba como rentabilidad nominal, es decir, cercano al 2% de rentabilidad real. Y esto obviamente genera preocupación en la población aportante, en los jubilados, en términos de lo que significaría la mejora de sus pensiones de jubilación en este caso. Muy bien, ¿cuáles son los efectos de la caída de la rentabilidad? Planteamos algunos elementos en este sentido. A menor rentabilidad, es decir, la caída de la rentabilidad, significa menor monto de la pensión. Porque, como usted sabe, compañero y compañera que comparte el programa, como usted sabe, lo que define una pensión de jubilación es cuánto ahorró usted en una determinada cantidad de años. 10, 15, 20, 30 años, en fin. Eso que ahorró, sumado a los rendimientos y la rentabilidad, define el monto de su pensión. Obviamente, lo que aportó está también vinculado al salario que usted ganaba y particularmente a los salarios de los 2 últimos años, tal como lo determina la Ley 65, para calcular un referente salarial. Pues, cae la rentabilidad, también esto incide en el monto de la pensión. ¿Qué significa una menor rentabilidad? Más tiempo de aportes. Si la rentabilidad cayó, como ya mencionábamos, hasta casi o menos del 2%, implicaba para un trabajador aportar entre 5 a 10 años más para tener un monto de ahorro, un monto de dinero que le permita pagar una renta de jubilación que equivalga, según la Ley 65, al 70%. Es decir, más tiempo de ahorro, más años de aportes para poder justamente aspirar a una pensión de jubilación que equivalga a un porcentaje mucho más, en este caso, expectable, reiteramos, para el trabajador en este caso. Un ejercicio, como ejemplo, nos permite ver que con una rentabilidad nominal de 4%, como es el que hemos comentado al año 2021, a diciembre de 2021, pues el trabajador debería aportar entre 5 a 7 años más. Hoy la Ley 65 establece por lo menos 35 años de aportes para poder aspirar a una pensión equivalente al 70%. Más 5 o 7 años, estamos hablando fácilmente de más de 40 años. Pero ni siquiera con la seguridad de tener una pensión de jubilación, pues que
reiteramos, alcance para cubrir, para tener los medios de subsistencia necesarios en este caso. Bien. En ese sentido, mencionamos también que la baja rentabilidad que se está registrando con las AFP es la que va a heredar la gestora. Eso es lo que va a heredar. No hay una propuesta hasta ahora del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, del gobierno y menos de la gestora, que permite enfrentar esta baja rentabilidad, que significaría tener una política de inversiones mucho más eficiente, como para poder no solo recuperar la rentabilidad histórica, sino inclusive superarla en este caso. Esto es muy importante de establecer. Aquí ponemos otro ejemplo que seguramente va a despertar la preocupación de ustedes. Una de las reformas, digamos, importantes del actual sistema integral de pensiones tiene que ver con la incorporación del régimen semicontributivo, que permite que usted, que tiene un referente salarial más bajo y una renta más baja, aspire al pago de una pensión solidaria, que significa que a su renta, más si usted tiene aportes al sistema de repartos y se traduce en la compensación de cotizaciones, se le suma una fracción solidaria. Porcentaje que puede variar en función de la cantidad de años de aportes que tenga usted. Esta figura del pago de la pensión solidaria está, o ha generado más bien como un aspecto importante, el hecho de que hay una mayor cantidad de jubilados hoy en día con la pensión solidaria. Y en el futuro habrá más jubilados con la pensión solidaria por la sencilla razón de que las pensiones son bajas, equivalentes al 31% en promedio del referente salarial, en algunos casos menos del 31% en este sentido, y por tanto son aspirantes o van a ser beneficiarios del pago de la pensión solidaria. ¿De dónde salen los recursos para pagar la fracción solidaria? ¿De dónde sale? De un fondo solidario que se compone, entre otras cosas, de aportes de los propios trabajadores, de aportes del empresario y el aporte nacional solidario. Bueno, mirando datos, haciendo una proyección hacia años más adelante, encontramos que hacia el año 2055, haciendo una proyección mucho más larga, el fondo solidario va a caer ostensiblemente. Al año 2021, el fondo solidario equivale a algo más de 19.000, casi 20.000 millones de bolivianos. Eso va a disminuir, caer a menos de 1.900 millones de bolivianos. Es decir, se va a presentar un proceso de insostenibilidad del fondo solidario y por tanto del pago de la pensión solidaria. Pues esto va a heredar la gestora. ¿Hay una propuesta en ese sentido de garantizar sostenibilidad? En absoluto, en absoluto. Y esto es obviamente lo que preocupa a los trabajadores, a las trabajadoras como usted, que está compartiendo en este momento el programa. ¿Quién gana en todo esto? ¿O quién gana hasta ahora con todo este manejo ineficiente, un manejo que no garantiza una pensión de jubilación adecuada? Las AFP. Hasta ahora, las AFP son las grandes ganadoras de lo que significa la actual administración del sistema integral de pensiones. En promedio, cada AFP se eleva entre 4.5 hasta 6 millones de dólares anuales. Tome nota, 4.5 hasta 6 millones de dólares anuales por concepto solamente del cobro de la comisión, que en este caso tanto aportantes como los propios jubilados cancelan a las AFP por la administración de los fondos y de sus prestaciones sociales en este caso. Lo más preocupante, y con esto cerramos justamente esta enumeración de cuestionamientos, problemas al mismo tiempo en relación a la gestora,
Lo más preocupante es que la gestora pública se va a hacer cargo de un sistema de orientación privatista como es el actual sistema integral de pensiones, que hereda muchos aspectos, la misma orientación del seguro social obligatorio. Hereda esa orientación privatista, esa orientación bancaria que impide que el trabajador, el aportante, la aportante, tenga una pensión de jubilación que le permita cubrir sus medios de subsistencia en este caso. Por esto señalamos que el actual sistema, que es la que va a administrar la gestora, no garantiza el derecho a la jubilación y menos, como ya decíamos, una vejez de calidad. Porque vivir con el 31, 35% del referente salarial y cubrir una canasta familiar, pues sencillamente es difícil y condena a los jubilados o a los futuros jubilados a una situación de pobreza o los obliga a que los jubilados continúen trabajando para poder cubrir, poder compensar esta pérdida drástica de las pensiones de jubilación. Y aquí proporcionamos algunos datos para que usted también lo tome en cuenta. Al año 2020, en pleno año de la pandemia, la pensión promedio, la pensión de vejez, que es diferente a la pensión solidaria de vejez, el promedio era de 3.804 bolivianos, pensión de vejez, sin el aporte de la fracción solidaria o bajo el marco del régimen semicontributivo. 3.804, reiteramos en el caso. En el caso de los hombres, 4.561 bolivianos y en el caso de las mujeres, 3.046 bolivianos. Por estas diferencias y brechas que hay de salarios entre hombres y mujeres, que es una característica del mercado laboral en nuestro país. ¿Y cuánto fue el monto de la pensión solidaria? Que supuestamente es la apuesta principal del actual sistema integral de pensiones. El año 2020, 2.171 bolivianos. Comparemos con la pensión de vejez de 3.800, hay claramente una gran diferencia. Una gran diferencia. Y esto está mostrando que incluso con esta reforma de la pensión solidaria y del régimen semicontributivo, las pensiones de vejez no mejoran o mejoran muy poco. Bueno, la gestora se va a hacer cargo de este tipo de sistema que no garantiza a usted, compañero y compañera, una pensión de jubilación adecuada. Y este es el cuestionamiento, además, principal de muchos sectores, en el sentido de pensar, por tanto, en una nueva ley de pensiones, de orientación social, que incorpore por lo menos el aporte tripartito, Estado, empresarios y trabajadores, como para poder justamente garantizar al aportante una pensión digna, una pensión suficiente para cubrir los medios necesarios de subsistencia en este caso. Esto es importante de señalarlo como tal. Y por este motivo, y por otros que se han planteado, cuestionando al sistema integral de pensiones, es que ha ido creciendo fundamentalmente en este año el rechazo a la implementación de la gestora. No que la gestora sea una empresa estatal, que sea una empresa pública, que el Estado pueda tener el manejo de y la administración del sistema de pensiones, sino más bien que la gestora pasa a manos del Estado, pero un Estado administrado por el actual gobierno, por el movimiento al socialismo, que ha mostrado hasta ahora un manejo discrecional, un manejo con hechos de corrupción de la cosa pública, de los recursos públicos. Y por acá van las preguntas, los cuestionamientos en el sentido de este rechazo a la gestora, pero en manos del actual gobierno, en manos de lo que significa la actual administración estatal, en sentido de poder justamente orientar el trabajo de
la gestora pública de seguridad social de largo plazo. Entre otras preocupaciones, ya para cerrar este análisis acerca de la gestora, precisamente, y como ustedes saben, como se difundió en los medios de prensa, el Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria, que es una de las socias importantes, principales de previsión, de la AFP Previsión, ganó al Estado boliviano una demanda por el pago de una indemnización ante el CIADI, ante esta instancia internacional, de 105 millones de dólares. Hasta ahora, el gobierno no ha sido claro en el sentido de cómo se piensa pagar esta deuda. Lo único que dijeron es que van a apelar para que esta indemnización pues no se pague o tenga un trato diferenciado en este caso. ¿De dónde saldrán los fondos? ¿Cómo encarará esto la gestora? Es un asunto que debe ser también esclarecido como un hecho más reciente como tal. Finalmente, la gestora pública de seguridad social de largo plazo, como en esta orientación del actual gobierno, pues carece de una propuesta de política para mejorar, decíamos, la rentabilidad, pero sobre todo para poder proponer, para poder gestar una nueva ley de pensiones. En realidad, no interesa al actual gobierno tener este tipo de propuesta orientada a la mejora de las pensiones de jubilación. Hacemos una pausa luego de estos argumentos y estos planteamientos para iniciar o para seguir, para continuar con el debate acerca de la actual gestora pública de seguridad social de largo plazo. Pausa y volvemos ya en la parte final de nuestro programa. Estás viendo Fortaleciendo Nuestro Sindicato. Centro Cultural 18 de Mayo. Cursos de formación política y sindical. Talleres de oratoria y liderazgo. Redacción y análisis de coyuntura. Asesoramiento legal gratuito en temas laborales. Ubicado en la calle Pichincha, esquina Ingavi, edificio Consuelo Interior Alto. Contacto 740-12-586. Centro Cultural 18. ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura! ¡Pero venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura! ¡Pero venceremos! Estás viendo Fortaleciendo Nuestro Sindicato. Estás viendo Fortaleciendo Nuestro Sindicato. Como parte del trabajo que realizamos en el Centro Cultural 18 de Mayo, a través de la Red Nacional de Noticias Obreras, hicimos las consultas a ustedes en torno a la pregunta si la implementación de la gestora pública de seguridad social de largo plazo va a implicar la mejora de las pensiones de jubilación. 81% dijeron no, ninguna mejora o no se atisba, no hay posibilidades de mejora de las pensiones de jubilación. Y el 19% señalaron que sí podrían darse estas mejoras. Resultados de nuestro sondeo realizado a través de la Red Nacional de Noticias Obreras. También nos han llegado comentarios y muchísimas gracias a los compañeros y compañeras que se dieron unos minutos para compartir sus puntos de vista acerca de la temática tratada en nuestro programa. Uno de estos primeros comentarios señala que está en riesgo nuestros aportes que tenemos como trabajadores
se tiene que hacer un análisis minucioso y tener un criterio exacto si realmente nos puede favorecer esta clase de entreguismo. Este es el primer comentario. El segundo comentario señala, no será favorable para los jubilados la implementación de la gestora, porque es como dejar que cuiden el queso los ratones. Otro comentario, nada estatal es bueno, a propósito del carácter de la gestora pública. Me huele a próximos actos de corrupción. No existe un ente que lo controle. Otro comentario más breve, no habrá mejora en las pensiones. Y un comentario un poco más largo que nos señala que, haciendo un comentario favorable al programa, señala, te recuerdo que los jubilados somos demasiado importantes con nuestra posición frente a la gestora. Cuando convocas a los sindicatos, te refieres a los activos que indudablemente tienen su parte. Vanguardia de Jubilados Pensionados La Paz tiene su posición y gustosos podemos debatirlo cuando gustes. Un comentario y además esta invitación a un espacio para continuar analizando y debatiendo lo que es y para qué la gestora pública de seguridad social de largo plazo. Finalmente, un comentario señala, nada bueno nos espera con esta gestora pública, pues sin estar administrando nuestros recursos ya han gastado más de 3.000 millones de dólares. Por tanto, ¿qué nos espera con ellos administrando? Estos son los comentarios, pero también las preocupaciones vertidas por ustedes o por varios de ustedes que nos acompañan en el programa. Muchas gracias nuevamente por estos comentarios. Y bien, llegamos al cierre del programa, una invitación para el 13 de octubre con un nuevo tema que referido a los derechos laborales, referido a la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta el siguiente programa. Sin antes agradecer al Centro Cultural 18 de Mayo y a la Red Nacional de Noticias Obreras por impulsar este espacio. Fortaleciendo nuestro sindicato, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras.